En el Evangelio de Yeshua según Mateo, hoy vamos a analizar el capítulo 9. Desde el versículo 1 dice: Entonces entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yeshua de inmediato, sin preguntarle nada a este hombre, le perdonó sus pecados y le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Antes de sanarlo incluso de su parálisis, porque Yeshua hizo un énfasis en la preeminencia, la mayor importancia de la sanación, que es la del alma, con relación al pecado, como un bien de mayor importancia que la sanación del cuerpo. Sanar el cuerpo es para un tiempo determinado en la vida en este mundo. Pero el hecho de sanar el alma es para vida eterna. Podemos estar seguros de este principio porque Yeshua habló en su momento, de los pecados de este hombre, de este hombre que sanó. Lo que significa que Yeshua relacionó el padecimiento de este paralítico con los pecados que él tenía. En esta escena nosotros podemos ver dos tipos de sanidad entonces. Una física, ¿sí?, que Yeshua relacionó con el padecimiento de la parálisis de este hombre, y una sanación espiritual que Yeshua relacionó con los pecados que él tenía. Así es que la enseñanza consiste en poner especial cuidado en la sanidad del alma, porque podríamos estar sanos físicamente hablando, pero sin darnos cuenta podríamos tener una enfermedad en el alma. Es necesario poner mucha atención a la condición de nuestra alma durante el tiempo que tenemos en esta vida, en este mundo, y en su caso edificarla en las cualidades y atributos divinos, como en su caso, ¿cuáles podrían ser? Bueno, la compasión, la humildad, la obediencia, el dominio propio, la diligencia, etc. Todos los frutos del Espíritu que afirman y edifican y fortalecen nuestra alma. Dice el verso 3 de Mateo 9: Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Después del ministerio de Yeshua, nosotros sí podemos entender que Yeshua, toda la potestad que en su momento él manifestó al perdonar pecados, esto nosotros lo podemos entender en virtud de que Él es el enviado a cumplir la voluntad del Padre y en consecuencia a cumplir las profecías de restauración. Sin embargo, en el tiempo en que Yeshua estaba realizando todas las obras sobrenaturales, para el liderazgo judío de aquel entonces era muy difícil entender que Yeshua era el Mesías. Por eso los fariseos, al saber que el único que perdona pecados es Dios, el Eterno, por eso ellos dijeron que Yeshua estaba blasfemando. Porque, bueno, ya hemos entendido que ellos estuvieron cegados principalmente por ello, por su falta de fidelidad a la Torá y haber estado poniendo más atención a sus propias leyes, a su propia justicia, antes que la ley que dio el Señor a Moisés. Y eso les impidió ver en la propia ley que en su momento se manifestaría Yeshua como el Mesías. Y por eso ellos hablaron de una supuesta blasfemia, porque no entendieron que era el Mesías Yeshua, porque no estaban conscientes de que entre ellos se encontraba Dios hecho carne, Yeshua. Verso 4 dice: Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Bueno, Yeshua les preguntó a los escribas: ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Esto para que ellos mismos consideraran acerca de la mayor importancia que tiene si la salvación del alma o la salvación del cuerpo. Y para testimonio de que Yeshua no blasfemaba, ante sus ojos de estos hombres él hizo el milagro de sanar al paralítico.
porque en ello les daba una prueba más de que Él era el Dios que dijo que vendría según la profecía de Isaías. Dice el capítulo 35, verso 4 de la profecía de Isaías: Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ya se dan cuenta, dice Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará en la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El profeta habló de que Dios mismo vendría. Estos judíos eran conscientes de que esta profecía, por supuesto, que sería cumplida, pero de lo que no estaban ellos conscientes era de la condición de la deidad de Yeshua, de uno que estaba entre ellos. Tú y yo hoy sí lo podemos saber, por supuesto que lo sabemos y por eso podemos entenderlo, pero ellos en su momento no lo entendían, no lo vieron. En el contexto de las palabras de Yeshua, efectivamente es mucho más fácil decir, levántate y anda. ¿Por qué? Por cuanto que solo implica sanidad del cuerpo. Pero al hablar de la salvación eterna, pues es una cosa en la que va implícita la propia decisión de las personas. Yeshua nos dio la salvación a través de su sacrificio. Sin embargo, eso es una salvación que debemos conservar. Si bien nos ha sido dada, tenemos que conservarla a través de la obediencia, a través de seguir sus pasos, de guardar el pacto que se selló con su sangre. Yeshua nos vino a salvar de nuestros pecados, y el concepto de pecado pues tiene que ver con transgresión a la ley. Ya lo sabemos, de acuerdo a la definición que el apóstol Juan nos proporciona en su primera carta, en el capítulo 3, verso 4, que él define lo que es pecado, transgresión a la ley. ¿Y de qué ley estaba hablando Juan? Pues de la ley de Moisés. Así es de que la labor de Yeshua es enseñarnos la Torah para que no pequemos. Imagina que existe que tú tienes una deuda muy grande y alguien viene y la paga por ti. A partir de ese momento ya no debes nada. Pero lo que tienes que hacer es ya no volverte a endeudar. Es decir, ya no volver a transgredir, porque de otra manera regresas a tu condición anterior y en consecuencia tienes que aprender a no endeudarte. Y la manera en que lo aprenderás, ¿cómo va a ser? Pues va a ser a través de conocer su ley. Tú ya no debes volver a estar en la condición de transgresión de la ley. ¿Para qué? Para que te mantengas guardando la ley del Señor, su instrucción, su forma que nos enseñó para vivir. Por eso, en la salvación del alma va implícita también la disposición del corazón y el espíritu de la persona. Yeshua tuvo potestad para sanar enfermedades de nacimiento y su sacrificio nos dio salvación. Pero conservar la salvación para vida eterna implica también la disposición del corazón y el espíritu de la persona. Por eso es más fácil decir, levántate y anda. Continuamos en el verso 6, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal poder, tal potestad a los hombres. Efectivamente, en el capítulo anterior vimos que los endemoniados gadarenos, recordarán, tuvieron mucho temor de Yeshua. Aquellos entes espirituales de maldad supieron el poder del Hijo de Dios, ¿sí? Y si nos damos cuenta, en estas sanaciones que estaba llevando a cabo Yeshua, una constante es el tema del pecado.
Y vemos que Yeshua se refiere al pecado como una condición de las personas que presentaban dolencias. Esto nos muestra claramente que las afecciones, ¿sí?, afectaciones en la salud de las personas, se encontraba presente el tema espiritual. Y vemos que en los espíritus malignos o demoníacos, ellos huían del Señor. Ellos sabían perfectamente quién era Yeshua, algo de lo que adolecían los líderes judíos. Y por supuesto, todos aquellos que no conocían la profecía. Dice el verso 9 de Mateo 9, pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Así de simple, así de sencillo. Mateo registró el momento en que el Señor le llamó de una forma muy breve, muy concreta, muy concisa, lo que deja ver, por supuesto, la actitud de Mateo al escribir este evangelio, que fue una actitud de humildad y de mucha sencillez. No hizo mayor alarde acerca de su llamado, pero sin embargo lo menciona. Y por supuesto, pues es necesario para justificar el motivo por el cual Mateo escribió este evangelio. Y continuamos el verso 10, dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Esta escena es muy importante para analizar. Si observamos el cuestionamiento de los fariseos, se fue juzgando la actitud con que Yeshua trataba a los pecadores y en ocasiones a las personas que consideran pueden hacer lo mismo en un momento dado que Yeshua. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque quieren de repente compartir la palabra de Dios con personas que no conocen el Evangelio, lo cual por supuesto que no está mal. Claro que es bueno, es correcto, pero existe una gran diferencia en este caso. ¿Por qué? Porque aquí los publicanos y los pecadores, son los que vienen a Yeshua, ellos vienen a sentarse a la mesa con Yeshua y sus discípulos con todo el propósito de escuchar el buen mensaje. Situación distinta cuando tú vas y buscas a aquellos que ni siquiera les interesa. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Así es de que, bueno, en eso sí debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Porque son casos distintos en donde hay personas en ocasiones que pretenden predicarles a quienes no tienen ningún interés en escuchar la palabra de Dios. Incluso a quienes aborrecen el tema. Así es que Yeshua nos está enseñando que no debes impedir que en un momento dado un incrédulo se te acerque cuando quiera él que tú le hables de la palabra de vida. Eso es maravilloso. Esto es maravilloso. Es aquí cuando el Señor te está poniendo a la persona y es tu oportunidad. Mientras que como lo analizamos en el capítulo anterior, Yeshua nos advierte de no dar lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Y bueno, ya entendimos, ¿verdad?, a qué se refirió el Señor de llevar el Evangelio, que es para quienes ya el Espíritu ha comenzado a despertar. Porque no debemos considerar que estamos solos en la predicación del Evangelio, eso es claro. ¿Por qué? Porque siempre el Espíritu de Dios es quien nos debe revelar cuándo y a quienes debemos llevar el mensaje, participar las buenas nuevas. No se trata de simplemente al primero que te encuentres hablar y sobre todo muchas veces, y quizás te pasó, a mí me sucedió, que en personas que ni siquiera jamás han tenido interés, es más, repudian, aborrecen todo lo que tiene que ver con Dios, vas y les hablas, ¿no? O sea, qué gran error porque, como bien lo dijo el Señor y nos advirtió, ¿cuántas veces no te han tratado groseramente, no te han dado una respuesta grosera y te lastiman en el corazón? Porque tu intención es buena,
No estamos hablando de que sea una intención mala, no, sino de que no, quizás debemos aprender a quién, cuándo y de qué manera debemos compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son perlas. Son perlas, es un tesoro y es para vida eterna y no es para cualquiera. Continuamos el verso 12. Al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tiene toda la lógica. Por supuesto, Yeshua citó la profecía de Oseas como una clara declaración de que estos hombres que estaban juzgando lo que estaba haciendo Yeshua, en realidad no habían llegado al conocimiento de Dios porque su religión no les dejaba conocer lo que el corazón de Dios anhelaba en la esencia de la ley sacrificial en su momento. Dice Oseas 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Todo eso, el tema del sistema sacrificial y los holocaustos, tendrían que haber sido el medio para entender y conocer la misericordia de Dios y el conocimiento de Dios. Por eso es tan importante el estudio de la Torah. Es la base del conocimiento para poder entender la profundidad de las palabras de Yeshua, nuestro Mesías. Uno de los propósitos fundamentales del Mesías era venir a restaurar, a sanar. Pero lo difícil para el liderazgo religioso judío era identificar a estos hombres como aquellos que necesitaban de Dios, a estos publicanos, pecadores. Para ellos, para el judío, era muy difícil identificarlos como alguien que necesitaba de Dios. ¿Por qué? Porque ellos los identificaban como aquellos que estaban rechazando a Dios y en realidad no, los rechazaban a ellos. El consejo es considerar que esas personas son las que realmente necesitan más de Dios y por eso necesitan de médico, necesitan de aquel que sana el alma. Pero hay que poner mucha atención al contexto de las palabras del Señor. Cuando tú tienes la oportunidad de hablar abiertamente a un grupo de personas porque fuiste invitado, excelente, perfecto. Pero fuiste invitado. Pero de que tú vayas y directamente te vayas a meter a la cueva de los leones, cuidado, ten mucho cuidado, porque te pueden agredir, como bien lo dijo el Señor. y nos advirtió, precisamente por eso nos advirtió. Es importante que tengamos discernimiento acerca de a quién podemos hablar y compartir este tesoro. Las palabras de Yeshua nos identifican a todos nosotros al decir: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú y yo fuimos llamados, pero no por ser justos, sino por ser pecadores, y hemos procedido al arrepentimiento. Y en consecuencia estamos viviendo una vida en plenitud, llena de bendiciones. Llena de bendiciones, no conforme las ve el mundo. Una bendición que no tiene nada que ver con la bendición de Dios, que Dios da a su pueblo. La paz que Él da. No, el mundo no lo ve así. Para el mundo la bendición de Dios es algo diferente. Riqueza, prosperidad, etcétera, etcétera. Cosas que no se relacionan en absolutamente nada con tu vida espiritual. Cuando entendemos esta gran diferencia, por supuesto que podemos decir que tenemos la plenitud del Espíritu del Señor. Y nos hace sentir con una gran alegría en el corazón, sin importar incluso muchas veces la condición en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque lo que hemos trabajado en todo este tiempo es nuestro espíritu. Entonces, la balanza entre nuestro espíritu y nuestra carne se ha puesto en mayor nivel a nuestro espíritu. Y eso es nuestra fortaleza.
Así es de que esta declaración del Señor cuando dijo que los sanos no necesitan de médico, ¿sí? Sino los enfermos, y cuando Él dijo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, pues es una clara confirmación de que Él vino a cumplir las profecías que tenían que ver con el nuevo pacto, en el inicio de la restauración y el tiempo de las lluvias tempranas que prepararían la tierra, hablando de los corazones de los hombres mediante la consolación y el amor del Mesías para los abatidos de espíritu. Es por ello que Yeshua no tiene cabida en aquellos que a sí mismos se consideran justos. Claro que no, ¿como para qué? No vino por ellos, porque las mismas palabras del Señor lo dicen, Él no vino por los sanos, sino por aquellos que tienen necesidad de ser sanados. Yeshua al decir que solo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento significa que cualquiera que no tenga de qué arrepentirse simplemente no tiene parte con el Mesías crucificado, porque vino a dar su vida en la cruz por aquellos que necesitaban ser sanados. En consecuencia, no tienes parte con la salvación que le costó la vida a un inocente, si es que te consideras justo, que no tienes pecado de que arrepentirte en tu vida. Entonces quizás tengamos que pensarlo nuevamente, ¿verdad? Y quizás lleguemos a la conclusión de que somos muy pecadores, porque realmente le necesitamos. Necesitamos del Señor. Continuamos en el verso 14, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bueno, primeramente, los ayunos religiosos del pueblo judío siempre tuvieron propósitos de aflicción, como consecuencia de algún motivo de tristeza. Y hay varios eventos en las escrituras. Vemos, por ejemplo, que Daniel ayunaba, por ejemplo. Vemos un evento ahí muy importante en el que ayunó, se puso a orar en el tiempo en que estaba clamando al Señor por el tiempo ya de la conclusión del cautiverio y recibió respuesta. Y en ese sentido es correcto, ¿sí? En ese sentido, aunque no lo vemos como un mandamiento, es un aspecto muy claro que tiene que ver, está conectado al espíritu de la persona, por supuesto. Con algún motivo de tristeza, ¿sí? Y en ocasiones con el fin de elevar el espíritu, esa es la idea, ¿sí? Sobre la carne. Este tema lo hemos abordado ya en reiteradas ocasiones en los estudios relacionados con Yom Kippur, en donde erróneamente se enfoca el ayuno como un mandamiento, a pesar de que la escritura no lo refiere así, sino que solo se refiere a la aflicción del alma. En tal consecuencia, de la misma manera en que diversos ayunos se refieren en la escritura y que tuvieron un propósito espiritual, en Yom Kippur, por supuesto, que el ayuno no es el enfoque del mandamiento es la aflicción del alma, pero debemos entender que es una aflicción que debemos entender en el espíritu y no en la carne, porque si tú te enfocas en un ayuno simplemente para cumplir como mandamiento el Yom Kippur, estás enfocando el mandamiento en la carne y no en el espíritu. Sí te afliges, pero te afliges en la carne. Y si no has entendido el propósito de Yom Kippur, que es impresionante, y de hecho lo hemos analizado, ahí tenemos publicados los estudios, 3 sesiones de capítulo 16 de Levítico, les invito para que lo escuchen, se van a dar ustedes cuenta de la gran importancia y relevancia para todos nosotros que tiene que entender realmente Yom Kippur. Así es que el ayuno, como lo hemos reiterado, debe ser una consecuencia y no el objeto de la ocasión, en este caso, de Yom Kippur. Y en este caso, que le dicen a Yeshua que los discípulos no ayunaban, su respuesta tiene todo el sentido. Pues porque iban a afligirse.
Ellos estaban felices de que hayan tenido el gran honor de estar con el maestro en ese tiempo tan trascendental para la historia del hombre. Por eso Yeshua dijo que ya había tiempo, ya habría tiempo, ¿sí?, para que ellos se lamentaran. Claro, ¿por qué? Y entonces se ayunarían por esa causa. Porque ya el Señor se refirió al día, al tiempo en que el Señor fuera sacrificado, fuera muerto, aunque esa aflicción fuera tan solo por un poco tiempo, porque en breve tiempo el Señor habría de resucitar. Y resucitó el Señor. Así es de que continuamos el verso 16, dice, y entonces continúa con su respuesta. Primero le dice, ¿cómo van a ayunar si están con el esposo? ¿Sí? Si están felices porque está el Mesías con ellos. Y continúa con su respuesta. Dice, nadie pone remiendo en paño nuevo, de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De esta manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Verdad? Impresionante la respuesta del Señor, porque Yeshua habló del remiendo del vestido y del vino de los en odres, cuando le reclamaron que sus discípulos no ayunaban, y el contexto de las palabras de Yeshua, de su respuesta, es precisamente en referencia a los ayunos que ordenaba la ley oral, que incluso hasta el día de hoy se encuentran vigentes en el judaísmo como mandamientos. Ayunos que todos los religiosos de Israel cumplían y cumplen hasta hoy. Así que al hablar de remiendo, del vestido y de los odres, Yeshua está exponiendo lo ineficaz de la tradición oral ante la eficacia de la doctrina pura de Yeshua. En relación al vino y los odres, el vino representa el Espíritu de Dios, con su revelación, y los odres representan a las personas, los vasos. ¿Te estás dando cuenta de la gran importancia de las palabras del Señor? Él está hablando de que esta revelación, el Espíritu, que como un vino nuevo, tenía que ser depositado en vidas transformadas, en mentes renovadas. Pero cuando tú conservas o te adhieres, peor a una religión, que es la religión judía, pues te estás adhiriendo a un odre viejo. Y tú no vas a poder recibir este vino nuevo. Porque te mantienes, te adheriste a los odres viejos. Los odres viejos que se rompen con el vino nuevo representan a las personas que están llenas de doctrinas viejas e insuficientes, religiosas, que hacen imposible que reciban la revelación de la doctrina de Yeshua. ¿Por causa de qué? Por causa del endurecimiento en la mente y el corazón, que es lo que causa la religión y las estructuras religiosas. Hay personas que dicen que les cuesta mucho trabajo entender en ocasiones, pero no debes tener temor de desechar todo aquello que por años te ha mantenido en alguna estructura religiosa. Es normal que quizás tengas temor de abandonar todo aquello que conociste. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, es como empezar de cero. Así es, no tengas temor de eso. Bájate de esa barca. Piensa que quisiste pescar durante toda la noche, todos estos años que dices que tienes en la escritura, en la palabra, pero aún no has logrado pescar. Así que lava tu red, ¿sí? Limpia tu red y prepárate para recibir el vino nuevo. Tienes que nacer de nuevo, para que seas un odre nuevo y tengas la capacidad de recibir el vino nuevo, que es precisamente la revelación, el conocimiento de Jesucristo. Los odres viejos que se rompen con el vino nuevo representan a las personas que se aferran a las doctrinas y las enseñanzas de hombres que constituyen la religión. Por eso el vino nuevo no tiene cabida en ellos. La revelación y el entendimiento de su palabra no tiene cabida en un odre viejo. En ese sentido, para recibir el vino nuevo, los religiosos de Israel debían constituirse en odres nuevos.
Eso era lo que debieron haber hecho. Es decir, volver a nacer, como se lo dijo Yeshua a Nicodemo. Nacer de nuevo. Porque de lo contrario, no iban a poder contener, no iban a poder contener este vino nuevo. Y en su caso, se romperían. Se permanecían como odres viejos. Y así sucedió. Se rompieron. Continuamos en el verso 18. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Yeshua en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Un impresionante. En estos dos acontecimientos encontramos circunstancias importantes, además del número 12, ¿sí? Los años que tenía de vida la niña y el tiempo en que tenía enferma esta mujer de flujo. La niña judía, ¿sí? Y esta mujer que padecía de este mal. La hija del principal de la sinagoga en realidad estaba muerta, y la mujer de flujo se encontraba en estado de impureza por causa de su flujo. ¿Cuál es la relación? Bueno, la impureza que la relacionaba con la muerte, si consideramos que el flujo en la mujer tiene que ver con tejido muerto. ¿Ok? Así es de que realmente era una enfermedad terrible de esta mujer, un padecimiento terrible, imagínense, por 12 años. Y la conducta de la mujer de flujo y la respuesta de Yeshua nos señala algo que deberíamos considerar nosotros siempre. Fíjate, ¿por qué? Aquí algo muy interesante. Porque de acuerdo al texto, pareciera que la mujer hubiera actuado impulsada por una superstición, una actitud supersticiosa. ¿Por qué? Porque al considerar que con solo tocar el borde del manto de Yeshua sería sana. Sin embargo, al mismo tiempo debemos nosotros considerar que no pensó tocar cualquier parte del vestido de Yeshua, de la túnica del Señor, sino exclusivamente pensó en tocar el borde, que es justo lo que en el hebreo se conoce como los tzitzit, que de acuerdo a la ley de Moisés, estos hilos simbolizan los mandamientos de Dios. Dice Números capítulo 15, a partir del versículo 37, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Te das cuenta de que la intención de esta mujer tocó lo que simbolizaba, en realidad simbolizaba los mandamientos? Esto significa que, muy a pesar de que quizás tuvo una actitud supersticiosa la mujer, ¿sí?, como podría suceder con cualquiera, seguramente era la misma condición de muchas personas en aquel entonces. ¿Por qué? Porque no había conocimiento del Señor. Muchas personas estaban sin el verdadero conocimiento del Señor. ¿Y qué era lo que recibían? Puro conocimiento religioso, supersticioso, de los líderes judíos.
Y a pesar de esa condición, esta mujer sabía en su corazón que los mandamientos de Dios que estaban representados en el borde del manto de Yeshua le sanarían. Quienes hemos ya comenzado a vivir nuestras vidas bajo el gobierno de los mandamientos de Dios, podemos constatar que sin importar cuán defectuosas haya sido nuestra fe, somos conscientes de que la ley del Señor nos ha restaurado en muchos aspectos de nuestras vidas. La enseñanza es que no importa cuán defectuosa sea tu fe, si anhelas de todo tu corazón que el Señor te purifique, Él te dirá: tu fe te ha salvado. Por cuanto que Dios no busca perfectos, no busca perfección. Lo que el Señor verdaderamente busca son adoradores en espíritu y en verdad. En relación a la niña judía, también vemos el aspecto de la fe que el líder de la sinagoga puso en Yeshua. Una fe ciega, sabiendo que el Señor la sanaría, siendo consciente de que verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías que vino a cumplir todas las profecías. Por otro lado, y en un sentido alegórico, podríamos también considerar que esta niña judía podría representar a Judá, porque a pesar de sus muchas fallas como pueblo, el Señor también vino por ellos. Y por supuesto que llegará el tiempo en que finalmente Judá despierte de ese letargo que, como un sueño, al fin será despertado. Continuamos en Mateo 9, verso 27, dice: pasando Yeshua de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, o sea, le siguieron. Y Yeshua les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Yeshua les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Claro, por supuesto, era imposible que la gente callara este tipo de milagros, porque eran las señales claras del Mesías, que todo Israel pues había estado esperando durante todo este tiempo, muchos años. En este pasaje, una vez más vemos reflejado el principio de esperanza, un principio de esperanza para que todo aquel que quiera conocer al Señor, sin importar que no conozca aún las Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque estos representan a estos 2 ciegos. Toda aquella persona que no conoce la Escritura, ¿sí? Que no conoce la Biblia, están representando a estos ciegos, a todo aquel que no conoce al Señor. Pero en la actitud también representan a quienes, a pesar de ello, anhelan conocerle. No importa el impedimento que tengan, lo cual está representado por el hecho de tener la vista que les dio Yeshua. Y esto implica algo muy importante. Aquel que clama al Hijo de David es porque verdaderamente anhela conocer su doctrina, que es lo único verdaderamente que da la vista y que hace que podamos ver en un mundo de tinieblas. Porque si la palabra dice que estos ciegos le siguieron, entonces es necesario que solo sigamos un camino. Ese camino es el que siguieron estos ciegos. No importa que no conozcas al Señor. Lo que tienes que hacer es seguirle al Señor y vas a llegar a conocerle. Estos 2 ciegos representan a muchos que han manifestado el grado de fe para seguir a Yeshua como le siguieron estos 2 ciegos. Porque esto implica olvidarse de seguir otros caminos, otras enseñanzas, otras direcciones para en su caso, poder seguirlo solamente a él. Y tuvieron la fe para identificar a Yeshua como el Hijo de Dios, como el Hijo de David. Por eso le gritaban: Yeshua, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Reconociendo con ello que él era el Mesías de Israel. Tuvieron la fe para pedirle a Yeshua misericordia, lo que demuestra que eran conscientes de que no merecían ser sanados por otro lado, pero tuvieron la fe para creer que Yeshua podía sanarlos y respondieron:
Sí, Señor, creemos. Verso 32 dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, fíjate, un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Qué barbaridad, qué contradicción, ¿cómo es posible, no? En el entendimiento judío, del el concepto de la posesión demoníaca, en ese ámbito, según ellos, este hombre ya no podía ser ayudado. Y esto se debió a que la mayoría de los rabinos de aquel tiempo pensaban que el primer paso esencial para un exorcismo era obligar a engañar al demonio para que dijera su nombre. Porque el nombre era considerado como una especie de llave o manija para que en un momento dado el demonio pudiera ser removido o echado de la persona. Así es que este demonio que hizo mudo a aquel hombre evitó que hablara, en consecuencia decir su nombre, a fin de evitar ser exorcizado por los judíos exorcistas. Recordemos que en las escrituras tenemos registro de que el judaísmo practicaba el exorcismo desde aquel entonces. Dice Hechos capítulo 19, hay un evento, Hechos 19, verso 12, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y dentales de su cuerpo. Se está hablando de Pablo, ¿sí? Y de este poder sobrenatural que estaba emanando para curar enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dice verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Bueno, ahí se relata este evento en donde fueron incluso lastimados. Fueron lastimados, ¿por qué? Porque los demonios conocían perfectamente la autoridad espiritual de Pablo y los apóstoles. Y también conocían que estos hombres no tenían esa autoridad espiritual y fueron lastimados. De manera que este tipo de milagros a través de la liberación de demonios demostraron la autoridad de Yeshua sobre las entidades demoníacas. Y por otro lado también demostraban la debilidad de las tradiciones del liderazgo judío. Finalmente, lo verdaderamente grave de este pasaje fue la blasfemia al nombre del Señor, porque en realidad los judíos no ofendieron a Yeshua al decir que por el príncipe de los demonios Yeshua echaba demonios, sino que ofendieron a Dios mismo. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Dios el que obraba a través de Yeshua por medio del Espíritu de la Santidad. Por esta razón, en otro pasaje de otro evangelio paralelo, Yeshua advirtió que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no sería perdonada. Continuamos en el verso 35, dice, recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, por un lado, el Señor les mostró a sus discípulos un rebaño de ovejas olvidado por quienes debían haber pastoreado a todas estas ovejas de Israel, a las que Yeshua comparó con la mies. Pero por falta del cuidado, ¿sí? En un momento dado, esta mies se estaba echando a perder. Porque los segadores, ¿sí? La condición, por causa de ellos, pues la condición del pueblo era muy lamentable.
por causa de la negligencia de los líderes religiosos, porque tenían esta gran responsabilidad de velar por ellos. Así es de que sigamos orando y rogando al Padre por obreros verdaderos y fieles a su nombre, porque lo cierto es que el pueblo de Dios ya está cansado de tanta hueca tradición que no restaura sus vidas. Las ovejas quieren ver buenos pastos, quieren recibir buenos pastos que las nutran y las fortalezcan. Las ovejas quieren escuchar a su pastor Yeshua a través de sus enviados. Y eso es muy importante. El Señor, a través de la profecía de Isaías, dijo lo siguiente: ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Señor. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo por vanidad. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santifican mi nombre y santifican al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo por siempre. Amén.